there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Jonathan Steele, Josh Rosenstern, Lauren Larson, David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos felices de estar con ustedes y quiero que lo sepan. Estamos estudiando hoy este séptimo capítulo de Romanos y versículo 7 comenzaremos allí. Dave, le pido a usted que lo lea, por favor. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de velarse de los recursos de la gracia. Es un cristiano derrotado. ¿La ley es pecado? Espera un momento, Dave. Pablo es muy fuerte en esto. ¿No cree usted que la audiencia judía al leer esto, al pensar, decían que era la culpa de la ley el pecado? Eso siempre es una preocupación del apóstol Pablo a través de lo que escribió. Él se aseguró de que balancea esta enseñanza, esta verdad del nuevo pacto. Era pensando de que la ley era justa, ha pecado, que la ley es Para mantener la ley o guardar la ley, los varones tenían que ser circuncidados. Tenían que traer ciertos animales para los sacrificios también. Bajo el nuevo pacto, lo único que requerido era la fe en Cristo. Correcto. Lo que Cristo hizo en la cruz. Con razón también Pablo, si es que escribió Hebreos, escribió que tenemos un mejor contrato basado en mejores promesas. Y mejores beneficios. Y esto es lo que, y estos beneficios, hermanos Swaggart, es lo que va a dejar el cristiano si no entiende lo que usted está a punto de enseñar. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Mientras él se acercó al cristianismo en el primer siglo, una de las primeras personas que realmente entendió lo que estaba sucediendo cuando trató por los medios de la ley y la mentalidad de la ley en contra de la fe en gracia. Creo que es importante saber que Pablo tenía que hacer declaraciones así por cuán fuerte él era con respecto a que el creyente ya no estaba bajo la ley mosaica. La razón por la que dijo este tipo de cosas, porque la ley del pecado, es porque Pablo estaba siendo muy fuerte en cuanto al creyente que ya no estaba bajo ese pacto y que el creyente de hecho utilizaba el lenguaje como ser libre de ese pacto, o la ley de hecho causaba que lo que causaba que abundara la ley era la fuerza del pecado y por eso tenía que usar lenguaje así de fuerte. Si usted piensa que yo tengo que morir a la ley para llevar frutos a Dios, entonces tiene que haber algo malo con la ley, ¿verdad? Eso es lo que la gente tal vez esté leyendo y pensando. Entonces está reforzando Pablo esto. Dios le dice, no lo permita Dios. Si Pablo lo escucha y dice que él escucha tal vez el argumento, lo que alguien puede responder y lo responde y lo trata. Y eso sale de Pablo. Yo creo que a través de las epístolas paulinas viene de su antecedente filosófico, su entrenamiento bajo Gamaliel y como esta pregunta retórica y cómo contesta este tipo de el acercamiento al enseñar era bien común al mundo griego. Esto sería algo y es bien efectivo y aún lo hacemos hoy en día predicando. Presentamos una pregunta y contestamos la pregunta, pero es un buen proceso para el pensamiento. Sí, pero la iglesia primitiva es donde Pablo tenía su problema. Sí. Y no querían ellos entregar esa ley. Hemos hecho el punto, hermanos, en programas anteriores también, que no solamente es la ley mosaica que es el problema, sino que cada persona en el planeta ha sido creado bajo los medios de justicia
con una mentalidad de la ley. Por eso yo quiero decir que si hacemos bien como niños, somos un niño bueno, somos justos. Si somos malos, terminamos en la oficina del director, somos injustos. Entonces, basado en de lo que hemos aprendido de la sociedad y de la religión, no importa dónde uno se voltea, no importa, aunque sea un judío bajo la ley mosaica, usted era evaluado basado en lo que usted hacía. Entonces es la posición de la mente. Ellos llegan a la mentalidad de trabajar para establecer la Lo justicia. están haciendo el día de hoy. Y todavía lo están haciendo hoy. Entonces, si Pablo es definitivo de la ley mosaica, que no es algo que el creyente del nuevo pacto está amarrado o atado, yo le garantizo que ninguna otra ley que ha sido proveída, producida o enforzada podría igualar con la ley mosaica. Ninguna. La ley mosaica es la ley principal sobre todas, pero al mismo tiempo no podía proveer justicia y de eso estamos hablando. Un hombre, creo que su nombre era Hammurabi. Hammurabi. Sí, él dijo que la ley estaba basada en la ley de Moisés. Sí. Trataba de decir que eso era algo similar. El código de eso es que usted tiene la conducta del hombre que interactúa con el hombre en una sociedad civil, pero la ley de Moisés, aún antes de eso, tenía la relación del hombre con Dios. Nosotros decimos ley, pero también podemos usar este término y creo que es importante, el pacto, porque cuando hablamos de un pacto hay una relación y existe también los beneficios de estar bajo pacto. Es importante hablar de eso. Cuando vemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, el concepto de la justificación por la fe, creo que está a través de todo. Sí. Todo ha sido por la fe. El entrar en pacto con Dios, el entrar en ese pacto, se trata de la fe, creer en Dios. Ahora bien, el permanecer y continuar viviendo en una relación de pacto con Dios, explorando y recibiendo sus beneficios. En el antiguo pacto, usted tenía el elemento de las obras, el guardar la ley, pero ahora todo es por fe. Mire, entonces escuchaba a la gente decir, bueno, todo lo que tiene que hacer, si usted es gentil o judío, no hay diferencia. Es simplemente aceptar a Cristo Correcto. por fe. Aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y ya con eso está bien. Y así es como permanece, mantener su fe ahí. Sí. Bien, podemos volver a eso un momento. El entrar en una relación con Dios en la Biblia siempre ha sido por fe. Entrando y volviendo a Abraham y aún a Adán y Eva, si le gustaría hablar de eso, pero existe un requisito de fe que se establece y después bajo la ley mosaica, bueno, aún podemos retractarnos a los primeros hebreos en la Pascua, que era lo que indicaba que alguien había aceptado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por fe. Entraban a la casa por fe, la sangre fue aplicada en el endil. Entonces, eso era entrar en una relación por fe, pero la ley mosaica proveía el mantenimiento de esa relación por las obras. Y eso era lo que se demandaba. Y usted no tenía otra opción. No se trataba de que, bueno, no voy a hacer eso. Dios dijo, esto es lo que yo requiero de la gente que está en mi pacto y está en relación conmigo por fe. Y eso fue esas 613 leyes, esos requisitos adicionales, por lo que lo entendemos, pero no eran opciones. Sí. Si ellos no se comprometían y caminaban en esas provisiones, entonces los echaban fuera de esa comunidad, de ese pacto, y muchas veces hasta los mataban. Así de serio era. Pero la idea era que la justificación por la fe, el sostener eso por las obras, el nuevo pacto. Podría hacer una pregunta en ese punto, solo un pensamiento. ¿Usted piensa que la ley en verdad no tenía que enseñar el mantenimiento por las obras, por la violación de la ley, señala sacrificios y sacrificio? Tenemos que confiar el sacrificio en sí como
el mantener una relación con Dios. Yo entiendo la pregunta y creo que es una muy buena pregunta, pero si volvemos y estudiamos a Deuteronomio 30 y después vamos a Romanos 10 y después vamos, bueno, Pablo lo decía una y otra vez, de que el hombre que vive por obras, vive por el hacer las obras. Y cuando él transfiere ese propio pensamiento a Deuteronomio 30, Romanos 10 en el nuevo pacto, él dice, este nuevo pacto es establecido y se guarda por fe. Entonces, él hace esa distinción entre el Sí, gobierno así de es. las obras y el gobierno de el mantener algo por la fe. Así que Contraste. a lo que usted se está refiriendo es los diferentes propósitos de la ley, y uno de los principales propósitos era Sí. mostrarnos nuestra propia injusticia. Sí. Pero usted puede salir a la calle de los Estados Unidos o de México o Egipto, no importa dónde sea, y preguntarle a esa persona si usted es salvo. Primero, no saben de lo que se está hablando. Y si usted insiste un poco más, comenzarán a decirles de las buenas obras que ellos hacen. Correcto, sí. Correcto. Piensan que esto abre la puerta para ellos. Entonces la ley, el problema de la ley aún existe. Correcto, Y sí. luego también hay cristianos hoy en iglesias. Y muchos de ellos están funcionando bajo la ley. Si usted les dice eso, ellos lo negarían. Pero ellos funcionan bajo la ley. Así es. Bueno, yo no estoy viviendo en la letra, la antigüedad de la letra, sino en la novedad del espíritu. Si confían en cualquier cosa fuera de la fe para la santificación, están bajo la ley. Es simplemente, no hay otra opción. Hemos hablado de esto antes, de que si viven en la novedad del espíritu, porque he sido bautizado en el Espíritu Santo o porque soy esto y aquello, sino que cualquier cosa fuera de la cruz de Cristo será para nuestra santificación, será nosotros vivir bajo la ley. Y muy frecuentemente aquí lo que la gente realmente están confiando cuando empieza a tener una conversación de la gente de lo que Dios perdona y no perdona. Y muchas personas, y el pastor Daniel lo ha dicho en el pasado, la sangre de Cristo ha sido tan poderoso que hubiera perdonado a Adolf Hitler de su pecado si se hubiera arrepentido de su pecado. Y yo he escuchado que los cristianos se Sí. molestan con esa noción, pero la idea que no podemos aceptar eso realmente expone Si fue un arrepentimiento real, sí. absolutamente. Estoy de acuerdo con lo que dijo Donnie, pero el hecho de que los cristianos se molestan con esa idea expone lo que realmente piensan de la justicia de Dios. Ellos piensan de que hay estilos de vida que está dispuesto a perdonar más que otros, y yo pienso que eso realmente expone lo que ellos piensan que estar en buena relación con Dios, o cree que la sangre de Cristo puede perdonar de cualquier pecado, o no lo cree. Si la gente afuera que tiene un problema en su vida simplemente dijera en su corazón, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Correcto. No depende de mí, no depende de la iglesia, no depende de la educación, no depende de las buenas obras, sino de Jesucristo y este crucificado. Encontrarían que el Espíritu Santo los podría ayudar con ese problema de la nicotina, o alcohol, o drogas, o temperamento incontrolable, o lo que fuese. Ese es el método de Dios de salvación y victoria. Sin duda. Pero la mayoría de ellos dependen en buenas cosas que ellos hacen. Sí. Y Dios no lo honra. Y yo creo que ni se dan cuenta de lo que están Eso es haciendo. cierto. Sí. Mucha gente va a creer el principio del 1 Juan 1:9, que si confieso mis pecados al Señor, el fiel y justo, y perdonarme de toda injusticia, ellos creen que eso es verdad. Pero lo que realmente llevan a cabo después de eso es que están haciendo las obras con la idea en la mente que estoy tratando de demostrarle a Dios que tan arrepentido estoy. Pero el momento que confesamos nuestro pecado, ese es el momento que Dios nos perdona de nuestros pecados, nos limpia de injusticia,
y restaura comunión con nosotros. No tenemos que ganar nada con Dios después de eso. Yo creo que es un punto importante para la gente, porque yo creo que aunque creemos en 1 Juan 1:9, en teoría o en práctica realmente estamos llevando a cabo algo diferente. Pensamos que Dios requiere retribución en nuestra parte. No podemos ganar la justicia de Dios, Así es. una justicia de penitencia. Bueno, la penitencia fue una gran parte de mi vida y yo le pedía perdón al Señor por algo y constantemente le pedía al Señor que me perdonara de lo mismo, porque aunque yo sabía que Dios tal vez me había perdonado, yo simplemente no me sentía digno y el Señor tuvo que obrar en eso. Eso ya está bajo la sangre, lo he olvidado, se ha ido, no vuelvas ahí. No hay nada en nuestras vidas que tenemos que seguir recordando el pecado una y otra vez o llenándonos de convicción. Correcto, si la gente está viviendo de esa manera para la justificación, entonces la santificación no hay duda que están viviendo de esa manera y están acercándose a su relación con Dios desde la perspectiva de que tengo que comprobarle a Dios que cuánto lamento lo que he hecho, y cuando se trata de ganar victoria sobre el pecado, ellos se van a enfrentar de ese sistema, no por fe. Bueno, una vez más volvemos a lo que usted mencionó anteriormente. El sistema de la ley, una vez más, Moisés dijo lo siguiente en Deuteronomio 30 y lo cita Pablo en Romanos 10, porque Moisés describe la justicia que es de la ley, que el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Correcto. ese es el mantenimiento de la ley. Vamos a vivir por esos estándares, estos métodos de justicia, pero el nuevo pacto es un pacto de fe. La justicia mantenida va a ser un resultado de guardar su fe en el objeto correcto, y el nuevo beneficio del nuevo pacto, el beneficio maravilloso es que la presencia del Espíritu Santo que mora ahí ahora va a ayudarnos y va a fluir para ayudarnos, como dijo Pablo en Romanos 8:4, que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, no simplemente la justicia imputada de la ley, lo cual, claro, es nuestra postura. Está diciendo que la ley de Moisés se cumplirá si ellos lo hacen por ese camino de Dios. Bueno, si lo hacen a la manera de Dios, no van a vivir contrarios a la naturaleza y carácter de Dios. Van a tener la ayuda para superar la humanidad y la pecaminosidad que nos asedia. Necesitan que el Espíritu Santo les ayude a hacer eso. Y eso puede ser y será si su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto, así que si nosotros no operamos de esa manera después de llegar a Cristo, entonces nosotros frustramos la gracia de Dios. Pero hay predicadores que algunos de ellos son hombres piadosos y mujeres que aman a Dios, no son hipócritas. Pero realmente proponen una disposición de obras Correcto. cuando predican. Bueno, el mantenimiento de la ley, y eso es una y otra vez, especialmente en las iglesias estadounidenses, en la justicia relativa, estábamos hablando de eso, yo hago esto, hago lo otro, y lo otro, no hago aquello, no hago lo otro. Entonces, una vez más, la justicia es exclusivamente dada al creyente que acepta a Cristo como su Salvador. Él es libre de la penalidad del pecado y la justicia de Cristo ahora es imputada a su cuenta espiritual. Ese es el estándar de la justificación. Por eso es que el Espíritu Santo puede moverse por adentro. Pero tenemos que entender que si vamos a practicar el vivir correctamente, y eso aún es el alinearnos con la naturaleza y el carácter de Dios, su carácter y su naturaleza no ha cambiado. Nosotros vamos a tener que abrazar la fe y la gracia como el único medio por el cual esa vida puede ser vivida. De otra manera, vamos a frustrar la gracia de Dios y llegará el fracaso como algo seguro. La fe tiene que estar en Cristo y Él crucificado. Correcto. No quiero llevarnos mucho lejos. Si contesta esta pregunta, nos aparta del pensamiento. Durante el tiempo de la ley, ¿qué hizo una persona que estaba bien con Dios? Haga la pregunta otra vez.
durante el periodo de la ley mosaica, donde eso fue invocado sobre la humanidad. ¿Qué hacía una persona bien con Dios? ¿Cuál era el estándar? La fe. Correcto, sí. Bueno, entonces para estar en una buena relación con Dios durante... Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó a él por justicia. Eso fue antes del pacto mosaico. Así es. Después del pacto mosaico, es puesto ahora que hace bien una relación buena con Dios. Volvemos al sistema sacrificial, creo que es algo muy importante para la comunidad judía, el día de expiación en particular es algo muy importante junto con los otros sacrificios que se requerían en el llevar a cabo la ley mosaica, porque básicamente usted está creyendo de que la provisión de Dios está en un sacrificio, que usted no está proveyendo su propia manera de salvación. Uno iba a esa tienda, al tabernáculo, al templo, y usted imponía su mano sobre la cabeza de aquel animal, y eso era algo simbólico de que este animal que ahora que lo están matando, ahora lo están haciendo en mi lugar, y ese es un acto de fe. Yo creo que entonces la fe aún rodeaba la entrada de la comunidad del pacto, mas sin embargo a menudo cuando se evaluaba a sí mismo y su justicia por lo bien que lo hacían bajo la ley mosaica. Pero yo creo que hermano Swagger está en lo correcto, que da la única respuesta, y es de que la fe es lo que abre la puerta a la relación con Dios. Y aún durante la ley mosaica, Dios juzgaba la humanidad basado en fe. Bueno, es la razón por la que Abraham ofreció sacrificio y Dios lo demandó. Eso era fe. Correcto. En el día de expiación, y lo he dicho de esta manera, y tal vez es una manera incorrecta de decirlo, pero en el día de expiación, la sangre del animal era puesta sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Y eso era algo muy significativo porque para el próximo año, la nación de Israel, de hecho, estaba operando bajo un sistema antes del pacto de justificación. Absolutamente. Y quiero tener cuidado de cómo lo digo, porque no era la justificación dada por Cristo, pero representaba eso. Por ejemplo, cuando Balak lo contrató para maldecir al pueblo, y esto es un grupo de personas que se estaba quejando, caminando por el desierto, no estaban felices, andaban quejándose de todo. Y Balak quiere maldecir a este pueblo y el Espíritu de Dios fluye a través de él y él dice, yo no veo iniquidad en Jacob, yo no veo perversidad en Israel. Bueno, entonces él no estaba viendo muy bien. O existía una impartición sobrenatural, podemos decirlo, de justificación. ¿Hubiera comprado usted un carro usado de uno de ellos o no? No. Es una expiación sustitutiva. Sí, sin embargo, Dios dice lo contrario. Y eso es lo hermoso de la ley, que nosotros podemos ver desde el principio. Dios estaba mostrándole a la humanidad la obra sustitutora de Cristo. Sí, así es. Él murió en mi lugar, el pecado que yo cometí, lo que yo era culpable de toda penalidad. Estamos hablando de la justificación. Dios fue castigado para justificarme a mí, pero Jesucristo propiamente se puso en mi lugar. Y cuando Dios ve esa sangre, eso significa de que la penalidad para el pecado, la expiación se encargó de eso. Y eso es lo que hablamos. Israel, fe, la mente del judío, de los hebreos, que vuelven al pacto que se hizo con Abraham. Y en eso existía, claro, la tierra, la simiente, pero la promesa de la simiente fue cumplida en Cristo. Sí. Y la promesa, de hecho, vuelve al jardín, al huerto. Lo puede leer en Génesis 3:15. La venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Ahora podemos decir, ya Él vino. Así es. Y Él vino y Él hizo la obra. Y Él la terminó y cumplió con todo. Todo lo que fue prometido en cuanto a Cristo ya se cumplió. Y ahora en vez de obras podemos descansar, y eso es la hermosura de este nuevo pacto. Cuando hablamos de la fe, claro, entrada por fe, pero aún en eso era fe en el Mesías que vendría, el Redentor que vendría, el ungido que vendría. El Mesías profetizado y ahora es un Mesías histórico. Pero ahora ya es un hecho.
Qué bien. Una de las cosas que quiero señalar es que no sé, y caballeros ayúdenme con esto, no sé si el judío común verdaderamente vio al Mesías y a un sacrificio que se unieron. No creo que vieron que el Mesías venidero sería el Cordero de Dios que era sacrificado por todos los hombres. No creo que ellos lo vieron. Él proclamó eso, él fue el último profeta bajo la ley, él lo proclamó, he aquí el Cordero de Dios, pero yo me pregunto, diariamente ellos verdaderamente entendieron lo que eran estos tipos y sombras. Algunos de ellos sí, tal vez, pero no todos. Sí. Estaban viendo, cuando vemos el tiempo de Cristo, estaban viendo obviamente el linaje de David, pero uno como Moisés, como el que dio la ley, que les liberaría, que era típico de ser libres de Israel, y eso era lo que estaban buscando, a un libertador que se establecería como una nación eminente. Correcto, tiene toda Y la él razón. vino como un libertador, Sí. pero vino a libertar del pecado. Vieron a Israel primero cuando comenzó, como estaba bajo David y Salomón. Perdón. No está. No, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Creo que usted dijo que tenía una pregunta, ¿cierto? Bueno, quería preguntar y tal vez que tratemos esto con el panel. Y no estoy seguro que entramos en los comentarios de Isaías 1 en televisión. ¿No fue así? ¿Los puede mencionar una vez más? No. Podría decir una cosa antes de entrar a eso. Mucho se puede decir antes de todo esto, pero los judíos de los días de Jesús muchas veces lo sobresimplificamos. Pensamos que eran gente muy simples, pero eran tan complejos como nosotros. Sus expectaciones mesiánicas eran más grandes, solo buscar una figura muchos de ellos estaban buscando un Mesías que iba a venir y ofrecer o iba a dirigir a Israel a un estilo de vida santa, pero nadie estaba buscando un sacrificio. No. Eso no era presente, no estaban esperando eso. Jesucristo tuvo que tratar con sus discípulos esos 40 días, me parece, que él tuvo en la tierra después de la crucifixión. Tuvo que tratar con ellos sobre el Mesías, que vino, fue crucificado, resucitado. ¿Es esa su pregunta? No lo es. La pregunta que yo quería traerle al panel es la siguiente. En Jeremías 31 encontramos que Dios propiamente dice que los judíos habían roto el pacto. Y como resultado de ese pacto que había sido quebrantado, Él iba a traer a un nuevo pacto, Ahora bien, en ningún lugar en las Escrituras encuentro yo que Dios haya vuelto a establecer el pacto mosaico con Israel después de que lo quebrantaron. Yo no lo veo en ningún lugar. En Isaías 1 me pregunto si la razón por la cual Dios rechaza los sacrificios es porque ya no hay más pacto. Cuando usted rompe un contrato, se acabó, está roto. Entonces, si volvemos a la cautividad, vemos al Espíritu de Dios que abandona el templo. Ya usted no tiene el propiciatorio. Correcto. Ni el arca del pacto donde el día de expiación se pueda llevar a cabo. Y está Dios en pacto con Israel durante ese tiempo, aunque andan tratando de cumplir algunos de los pactos mosaicos, pero ese pacto está roto. Ahora ayúdenme. El pacto mosaico es el único pacto que Dios pidió. Dependía de su habilidad de guardarlo. Estaba dependiendo en eso.
Bueno, el propósito de la ley, entramos entonces en eso, pero yo simplemente me estoy preguntando si no había pacto con la humanidad hasta que se estableció el segundo pacto en Cristo. ¿Será que habría habido una necesidad para que Cristo, o para que se dijera de Cristo, entonces que Él era el fin de la ley para la justicia? Cristo era el maestro de la ley, el maestro principal de la ley. Él dijo, si verdaderamente entendiesen las escrituras, me verían a mí. Sí. Él es el maestro experto de la ley. Nunca la violó, la trae a su potencial más alto y la cumple en el Calvario. Pero yo nunca veo que vuelve a restablecer esa ley. El punto de la ley, y hay tantos diferentes propósitos, hay una variedad de propósitos, pero creo que lo principal es que vemos el carácter y la naturaleza de Dios revelada, escrito, en conciencia lo tenemos de alguna manera, pero está escrito en blanco y negro, la naturaleza y el carácter de Dios, pero el resto de la ley y los profetas, todos señalan a el plan redentor de Dios, a Cristo. Pero sabemos que habían algunos que eran piadosos. Sí, pero si operaban por fe, David, vamos a tomar a David en el Antiguo Pacto, un personaje del Antiguo Pacto. En Salmo 51, Así él es. está hablando de principios del Nuevo Pacto que ni aún existen en ese momento. Pero solo para conectar los puntos un poco, entonces usted está diciendo que Jeremías 31 es la violación del antiguo pacto y que Dios realmente nunca volvió a establecer ese pacto, pero una vez más Hago la David pregunta. estaba utilizando el lenguaje del nuevo pacto, y lo voy a leer, aquí lo tengo yo, en el Salmo 51, 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, versículo 17, los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y si nos vamos al último versículo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces yo estoy de acuerdo que la justicia por la fe, eso siempre ha sido, una vez más, de regreso a Abel y sus sacrificios, y en toda la historia, sin importar en qué dispensación, la fe realmente era lo que nos hacía entrar al pacto. Pero en cuanto a Jeremías 31, esto tal vez hacer la pregunta si Dios jamás regresó al pacto con Israel, tendría que ser la pregunta entonces, ¿qué tal de Esdras, Nehemías, Dios que permitió que regresaran a reconstruir Jerusalén y el templo de alguna forma, el templo que sería edificado en Jerusalén durante el tiempo de Cristo? Buenas preguntas, pero yo vuelvo a hacer la pregunta. No tenemos un arca del pacto, así que no podemos tener un día de expiación. Así es. No tenemos la presencia del Espíritu Santo. Sí. Él se fue. El sacerdocio realmente no regresa como debería. No plenamente. Fue establecido, Correcto. como estaba establecido. El libro de los Hebreos capítulo 7 solamente habla de 2 pactos. El primer pacto, si ese pacto estaba sin falta, entonces no había necesidad para el segundo. Habían 2 pactos, había uno y después un segundo. Así que para mí eso, Jeremías 31, cuando él está hablando de que es el pacto, que Israel quebrantó el pacto y ese es el primero y que Cristo es el así es. segundo. Correcto, sí. Entonces él no va a volver a rehacer otra vez lo que ya se había roto o violado. Ni siquiera está eso en el plan Jeremías 31. En Jeremías 31 él dijo que él produciría un pacto eterno, porque esto no iba a ser entre Dios y el judío. Esto iba a ser entre Cristo y su Padre, entre Padre e Hijo. Correcto. Y luego, Es por eso que puse la idea del pacto Sí. mosaico. Una vez que se quiebra, está quebrado. porque se prometió, El pacto de Cristo no puede ser. Abraham preguntó, ¿cómo sé que vas a hacer esto? Y Dios le dice que vaya, haga sacrificios, crean un camino que en esos días, cuando entraban en un pacto, iban a haber sacrificios que iban a ser divididos y los 2 partidos iban a pasar por el medio de esos sacrificios. Y Dios es el único que pasa por el pasillo. Entonces, Sí. Dios no entra en un pacto con Abraham basado
en la habilidad de Abraham de obedecer o hacer. Correcto. ¿Estoy yo equivocado cuando hago la pregunta? Todo lo que Dios le prometió a Abraham no era condicional en lo que iba el desempeño de Abraham, sino que era en Dios únicamente. Dios dijo, yo haré esto. Amén. Correcto. Sabemos claro que Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia, pero yo traigo esto a colación porque cuando yo lo observo, tenemos a tanta gente hoy en día, hermano Swagger, es más popular que nunca, tal vez más de lo que pensamos, que están tratando de volver a ese antiguo pacto. Pero hago la pregunta, ¿en serio? ¿acaso ese pacto no fue roto y deshecho para siempre? Entonces no hay necesidad para tratar de llevar a cabo la ley mosaica, que ese pacto ya no existe. Ya no existe, así es. Hago la pregunta y es una buena conversación y no estoy tratando de ser anti. Yo solamente estoy preguntando. Realmente tengo mucha curiosidad porque se dice que Cristo vino a cumplir la ley. Si la ley ya había sido violada y Dios ya la había descartado, ¿por qué Cristo tenía que venir a cumplirla? Una vez más, ¿recuerdan lo que hizo la ley? Mostró la naturaleza y el carácter de Dios. Eso fue uno de sus propósitos principales. Pero el otro propósito principal era mostrar el plan redentor al mundo. Todo en la ley y los profetas señalaban al Mesías, señalaban al Cristo. Así que cuando Cristo vino, Él no solamente exhibió la naturaleza y el carácter de Dios, pero Él trajo para cumplir cada declaración en la ley que jamás le señaló a Él. Alguien que tenía que cumplir la ley perfectamente. Hay que recordarnos que la sangre de Jesús no fue aplicado al Así propiciatorio. Jesús cumpliendo la ley, no necesariamente. La sangre no está expiando en el propiciatorio para Israel, sino que está sobre el propiciatorio de Dios. Es una ofensa más alta, un sacrificio más grande que se está llevando a cabo aquí, de lo que podemos entender. La ley estaba señalando a lo que Jesús iba a hacer en el transcurso del cielo, no en el transcurso de Israel. Pero si pensamos, y la palabra cumplido, tiene mucha gente diciendo muchas cosas, y yo he pensado mucho de esto, así que ayúdenme especialmente en las últimas semanas. El cumplir significa el completar algo, el llevarlo a su mayor potencial, el cumplir su propósito por su existencia. Y eso fue lo que Jesucristo hizo, le dijo a Juan en el bautismo, bueno, yo te debo bautizar a ti, no, tenemos que cumplir toda la justicia. Así que Jesús llega y Él cumple o entra y muestra que lo que Él y lo que su vida es todo lo que señalaron la ley y los profetas, que vuelve a la promesa de Génesis 3:15. Pero todo lo que se da en la ley era la naturaleza o el carácter de Dios, o era una imagen del Mesías, Correcto. el Salvador, el Redentor del mundo. Entonces, cuando Jesús viene y vive perfectamente y sin pecado, Él cumple la ley en el sentido de que la ley fue dada para revelar a Cristo a nosotros. Cristo llegó e hizo lo que la ley dijo que Él haría. Pablo nunca enseñó nada acerca del nuevo pacto sin traerlo de la revelación del antiguo pacto, nunca. Todo lo que Él enseñó sobre Cristo, todo lo que Él enseñó sobre el nuevo pacto, Él lo enseñó del antiguo pacto. Así que ese antiguo pacto señala a aquel que vendría y haría lo que ahora predicamos a Cristo, que Cristo ha hecho. Así que el cumplimiento significa que Cristo vino y todo lo que la ley proveyó, todo lo que la ley proclamó, todo lo que la ley señaló, todo lo que la ley prometió, en el sentido del plan de redención de Dios, lo hizo todo. Todo el mundo, sí, tiene toda la razón. Todo aquel que vino a redimir a la humanidad tendría que haber sido perfecto. Tenía que sin ser. haber fallado en palabra, pensamiento u obra. Y Jesucristo es el único que ha llegado a cumplir ese requisito. Correcto, así es. Bueno, el primer pacto, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, la culpa sería la ley, la sangre, perdón, si el primer pacto no estaba sin falta, sería la sangre de los animales que no era suficiente, Correcto. no era adecuada, ¿no?
Estoy de acuerdo con la declaración, pero la culpa creo que en Hebreos 8:10 trata con la incapacidad de los hebreos de guardar el pacto. Ahora, tal vez yo no estoy citando bien lo que usted está pensando, pero No, yo creo que, bueno, estaba leyendo el texto y pienso en la sangre propiamente, pero pienso que la falta está en el hecho de que no podían guardarlo. No hay duda que Pablo argumenta de la inferioridad Sí. de la ley una y otra Correcto, vez. sí. Él lo relaciona, él lo relata en la habilidad de cumplir redención. y realmente de lo que estamos hablando ahora es que el punto de vista de Dios de este pacto violado. Nadie aquí discutiría acerca del hecho de que el pacto fue violado. Israel está claramente en contra y ha violado el pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que Babilonia se apoderó de ellos y entraron al cautiverio. Y nunca dejaron Todo ese eso. cautiverio tampoco. Siempre permanecieron en alguna forma de cautiverio. Realmente no estamos hablando de que si Israel rompió el pacto, no, sí lo violaron, pero de hecho estamos hablando de el punto de vista de Dios del pacto desde Jeremías 31. Es el punto de Bien. vista de Dios y él dice, este pacto ya ha sido violado Así es. y el nuevo pacto es el que va a tomar su lugar. Sí, toma lugar. El primer pacto fue temporero, iba a ser algo temporero. Siempre fue la intención. El hermano Sager lo llama la medida donde separa, hay un pare, y la incapacidad de los israelitas guardar el pacto, pero también la sangre propiamente me parece que no era lo suficientemente adecuada. Sí, recordemos que estamos pasando de un pacto que fue suficiente para una comunidad de pacto en Israel a un pacto que cubre a toda la humanidad. Correcto, no solo a los judíos. No solo a los judíos. Usted tendría que haber vivido en Israel y tendría que haber existido en el marco del tiempo del templo, el tabernáculo, el sacerdocio, para poder vivir en el método y los medios de la ley mosaica. Tendría que haber vivido allí. Eso fue lo que fue diseñado para hacer. Pero ese pacto es completamente inadecuado para la necesidad del mundo. Por eso es que en Hebreos, básicamente en Hebreos 8, él dijo que el antiguo pacto está desvaneciendo y ahora lo que el autor quiso decir es que el antiguo pacto es obsoleto. Obsoleto. Y una vez más, no hará lo que Dios quiso que hiciera, pero lo que sí hizo y exitosamente fue dirigirnos a aquel que iba a venir y nos proveería este nuevo pacto. Así que cuando Jesús cumplió, termina, consuma y logra todo lo que la ley nos dirigía, en ese sentido lo cumple. En el hecho de que Él viviría sin pecado y perfecto, cumpliendo la demanda de que la humanidad caminara en la naturaleza y el carácter de su creador, y lo hizo también. Y para que Dios aceptara a un ser humano tendría que haber guardado la ley perfectamente y no podían. Correcto, entonces el sacrificio de Cristo crea un pacto entre Dios y el hombre y ahora nosotros es un pacto inquebrantable, sí, porque para deshacernos de este pacto o Dios tiene que romperlo o Cristo tiene que romperlo o Cristo tiene que ser eliminado o Dios tiene que ser eliminado o si no va a tener que encontrar falta con el sacrificio que fue ofrecido para establecer el pacto y no va a suceder. Ya trataron de deshacerse de él y 3 días después volvió a la vida. Y él dijo, yo soy aquel que vive para siempre jamás. Así que este intermediario, este que ha establecido el nuevo pacto dice, ahora el autor de Hebreos dice una vez más que él vive para siempre, para ser ese mediador. Entonces cualquier persona que tome que tome el borde del manto de Jesús, y hablando de la fe en Él y lo que Él ha hecho, entra a un pacto con Dios que no puede ser roto. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser violado o roto? Porque todos los pactos son entre 1 o 2 hombres. Así es, sí, pero este pacto, de acuerdo a como yo lo enseño y lo creo, fue establecido entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios el Hijo es el representante de la humanidad, Dios por supuesto él mismo, el representante del cielo,
y el representante de la humanidad se convierte en nuestro sustituto, paga el precio y entra al pacto que Dios aceptaría. Entonces ahora Dios hace un pacto con un hombre que jamás va a morir, un hombre que jamás va a ser pecaminoso, ni fallar tampoco. Por eso es que nosotros le llamamos a él el pacto eterno. No es entre el judío y Dios, no es entre estadounidenses y Dios, es entre Jesús y el Padre. Y el sacrificio perfecto se le ofrece para solidificar, para establecer el pacto, y ahora la fe en él nada más es lo que no solo nos provee la entrada a este pacto eterno, sino también poder para vivirlo. Sí, Jesús al mismo tiempo siendo Dios y hombre, él, todo está en Cristo. Todo depende de él. Y lo significante de Sí, Señor. cómo obra este pacto depende en el hecho de que todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Repítalo, por favor. Lo que hace ese pacto lo que es y causa que Dios mira mi vida mientras estoy cubierto con la sangre de Cristo y soy declarado justo, depende en que Jesús vino a la tierra, puso su deidad a un lado y hizo esto 100% como hombre. Solamente de esa manera pudo ser mi representante perfecto. No solo vivió su vida como santa, como Dios, hombre. sino que como Así es. hombre. Yo no creo que era Dios en Cristo, sino que Cristo cumplió ambas posiciones. Bueno, él tenía que tener esa sangre pura. El hombre nace perdido, nacemos como Adán, como nuestra cabeza federal, así que él tenía que ser nuestro hombre representante porque él estaba libre de pecado, ya que el resto de nosotros estamos manchados Sí, con así el es. pecado porque venimos del linaje de Adán. Así que rápidamente quiero presentar algo por un momento, como es lo que hemos estado Usted se haciendo, ve trayendo elegante. diferentes cosas, pero ¿qué usted diría aquel que ve este programa y dice, ustedes, al decir lo que nosotros estamos tratando de hacer, de vivir santamente, lo declaran como una ley y la santificación como ley y están predicando, y no me gusta este término, pero esa gracia que es demasiado fácil? Quiere ser bofeteado, ¿cierto? Sí, lo vamos a bofetear, pero no. Sí, O dirían, ¿Qué mano? yo estoy en medio aquí. Sí, yo Bueno. voy a darle con cariño. o dicen, ustedes están enseñando salvo siempre salvo, y no estamos enseñando no. eso tampoco. Así que, porque verdaderamente es así de simple, pero bueno, de Sí. todas maneras. Romanos 6, versículo 15. ¿Continuaremos en pecado ya que no estamos bajo la ley? Pablo trató con esto de ninguna manera. Y continuaremos pecando. En Romanos 6, 15 es la única vez en la que el término pecado se utiliza como un verbo o en forma verbal, hablando acerca de actos de pecado. El término gracia grasosa es extremadamente ofensiva para mí porque no hay absolutamente nada de la gracia de Dios que sea grasosa. Es pura y perfecta y maravillosa, y nosotros, si no fuese por esa gracia, ninguno de nosotros tuviéramos una relación con Cristo. Pero la preocupación es que si decimos que la ley ya no está activa, entonces, ¿qué estándar? Tal vez esta es la pregunta que realmente tenemos que hacer. ¿Qué estándares o bajo cuáles estándares debemos vivir como cristianos? ¿Dónde los encontramos? Y creo que la respuesta, una vez más, se regresa a algo que hemos ya mencionado en otros programas, y eso es en las 5 fuentes de revelación que Dios le dio a la humanidad, porque cada una de esas fuentes de revelación nos revelan un poco de la naturaleza y el carácter de Dios, y están edificadas una sobre la otra. Cuando decimos que la ley mosaica es obsoleta, no estamos diciendo que es innecesaria. Y cuando Pablo dice que la ley es buena si el hombre la usa lícitamente, 1 Timoteo 1:8, tenemos que hacer la pregunta entonces, ¿cómo utilizamos la ley lícitamente? Bueno, utilizamos la ley
para acusar al hombre de pecaminosidad y para declarar la justicia, lo que es bueno y lo que es malo, y eso es parte de la fuente de revelación de Dios en la ley. Pero el día de hoy, esa fuente de revelación, la ley, fue anulada por una revelación o una fuente de revelación más grande, y eso fue Cristo. Y aún Cristo, y bueno, se van a enojar conmigo tal vez, pero esa fuente de revelación de Cristo, estando aquí en la tierra, fue reemplazada y fue abrumada por la fuente de revelación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahora puede tomar la naturaleza interna y el carácter de Dios y dárselo a todo creyente nacido de nuevo. Y esta es la promesa de Jeremías 31 y de Hebreos 8, Hebreos 10. Y ninguna de las naturalezas y el carácter de Dios ha cambiado. Entonces, Jesús no va a enseñar y predicar algo que la ley no revelara acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. El Espíritu Santo no va a revelar algo que sea contrario a la naturaleza y el carácter de Dios, porque Dios, en su fuente de revelación, es dada para darnos y mostrarnos lo que Dios es. Así que cuando nosotros como creyentes somos salvos, somos regenerados, y la fuente de revelación más alta que Dios hubiera podido darle a la humanidad es puesta justo dentro de nosotros, y Él no está enseñándome a guardar la ley mosaica, sino que está revelándome la naturaleza y el carácter de Dios que fue exhibida en la ley. Así que yo no estoy bajo la ley, sin embargo yo aún me atengo, o más bien debemos obedecer a no mentir, a no matar, no debemos lo que sea antinaturaleza y carácter de Dios. ¿Por qué pensamos que tenemos a la gente a un mayor estándar que el Espíritu Así Santo? Correcto. No se puede, pero como predicadores debemos aprender a confiar en ello. Así es. Debemos aprender que si nosotros le enseñamos a nuestra gente a poner nuestra fe en Cristo y la cruz, el poder del Espíritu Santo comenzará a traernos a un estándar más alto de justicia, mucho más de lo que pudiéramos encontrar en la ley. Porque hay cosas que ni siquiera son escritas, que el Espíritu Santo tratará con ello acerca de qué tal con una actitud hacia una persona que se mete en el tráfico delante de usted en la interestatal sin avisar ni nada a las 6 de la mañana. Y como usted quiere, bendiga o bendiciones, hermano. Sí, no, el Espíritu Santo le dice, no. Usted entra a un restaurante y la jovencita deja caer su bebida en sus piernas y usted la bendice. En el Espíritu Santo le dice a usted, no, más le vale usted disculparse con ella. Y estas son cosas que suceden en la vida. Esta es la vida, y el Espíritu Santo. Ahora, usted no va a encontrar esas cosas escritas en la ley, ni tampoco en el Nuevo Pacto. Pero el carácter y la naturaleza de Dios es con lo que el Espíritu Santo, o lo que Él nos expondrá y nos revelará cuando estemos mal, y con la maravillosa manera, el maravilloso proceso de la gracia y la fe, ahora podemos ver no solamente cómo debemos ser, sino que también obtenemos y adquirimos la bondad y el amor de Dios para poder llegar un poco más cerca de la naturaleza y el carácter de Dios que en ningún otro momento, pero jamás viola la ley mosaica. Yo creo que una de las cosas que yo le digo a la gente es lo que está preguntando David. Estamos 100% que creemos que las obras justifican, que las obras van a validar una persona que proclama tener fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Bueno, estoy de acuerdo, pero ¿lo puede dejar un poco más claro para que la gente entienda? Estamos de acuerdo con Santiago que Sí. mis obras van a justificar la proclamación de que tengo una buena relación con Dios. Cuando yo expreso fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, el poder del Espíritu Santo, la gracia viene a enseñarme, de acuerdo a Tito capítulo 2, a vivir justo y piadosa, y vivir con una mente sobria, a no vivir una vida pecaminosa. La gracia me enseña a hacer eso. Así es, en Tito. Vivir justamente, no vivir injusto, no vivir injusto. Sí. Entonces, la gracia de Dios me enseña cómo vivir. Lo he estado diciendo esto a mis estudiantes en la universidad y en Crossfire. La fe justifica al hombre.
la obra justifica la fe. Bueno, y una vez más, estoy tratando de crear el equilibrio aquí. Me gusta lo que usted está diciendo, lo veo. Y lo que estamos diciendo es que si usted realmente experimenta la gracia de Dios, su vida va a cambiar. Absolutamente. Nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo tal como Jesús lo dijo. Juan dijo, así como la persona camina en la luz y como Jesús está en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La persona que está caminando con Cristo todos los días, está poniendo su fe en que Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario todos los días, va a tener un estilo de vida que va a representar esa fe. Muy bien, entonces puedo utilizar el término validar en vez de justificar. Justificar. Estoy de acuerdo, sí, porque estamos diciendo lo mismo. Y Sí. así estoy expresándolo. Está validando mi fe. Sí. Es importante decir que no serán las obras y el fruto. Podemos hablar de fruto, pero será demostrado porque usted está simplemente poniendo algo, sino que usted está empezando, el Espíritu Santo está demostrando el corazón, Sí, usted va a ver el cambio. sí. Usted será el Amén. primero antes que los demás. Usted mirará y dirá, wow. Yo veo, por ejemplo, vemos la lucha con el pecado, pero empezará a ver cosas y dirá, wow, yo he cambiado. Jesús está por dentro, moviéndose por fuera, produciendo un cambio en mi vida. Got Jesus on the inside, moving on the outside, bringing about a change in my life. Oh, what a change. Yes, sir. Oh, what a change. Oh, what a change in my life. Oh, what a change. Oh, what a change. Oh, what I didn't mean to cut you off. No quise interrumpirlo, por favor. No, está bien. My life. So let Jesus fix it for you. He knows just what to do. If ever you pray, let him have his way, and he will fix it for you. That's it. I knew I was going to find a way to get Yo Isaiah. iba a encontrar una manera de hablar de Isaías. Santiago se estaba batallando con lo mismo que Isaías estaba batallando. Y Santiago estaba batallando con cambios que no respaldaban la manera de vida. Siempre va a haber una transformación en la vida. Cuando mi fe está correcta, cuando mi fe está en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario, yo tengo una fe apropiada, voy a tener un estilo de vida, un cambio que representa esa fe en Jesucristo y lo que Él hizo por mí. Rápidamente, ¿esa persona va a ser perfecta? Absolutamente no. Entonces, ¿cuánto cambio necesitamos ver para validar la fe? Es un cambio eterno, nunca se detiene, un proceso. Yo no creo que podemos medirlo de cuánto Qué cambia. bueno que dijo eso, no quería que lo midiéramos. Entonces, Juan ciertamente nos está mostrando de que los que andan en la luz están aceptando a Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, están experimentando la transformación en su vida, pero también al mismo tiempo dando la oportunidad para que ellos fallen. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.